Bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy hablaremos sobre las heridas de la infancia y sobre las emociones. ¿Han tenido alguna vez una mano herida y vendada y alguien viene y les aprieta la mano? El dolor se siente. ¿Han tenido la piel levantada en una rodilla y se tropiezan con algo y la golpean? Arde y duele. Lo mismo ocurre con nuestras heridas del alma. Estas heridas son como si le pasáramos una hojilla al corazón. En efecto, las heridas de la infancia son una especie de lesión afectiva que te impide llevar una existencia plena. Son una huella que está tan dentro de ti que sale a relucir en la forma en la que te relacionas con los demás y de igual manera pueden impedirte solucionar problemas con mayor soltura y resistencia. Con seguridad, la gran mayoría de personas tenemos heridas con las que cargamos desde nuestra niñez. En algunos casos, esas heridas son pequeñas y no producen grandes afectaciones a tu vida. Sin embargo, hay otras que son mucho más grandes y tienen un impacto psicológico en tu vida, haciendo que se desarrollen otras enfermedades como ansiedad, depresión, problemas en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, entre otros. ¿Cuáles son las causas de estas heridas emocionales? Hay muchas cosas que deben considerarse y que dan cabida a estas heridas. Sin embargo, la más común de ellas es un pasado infantil realmente traumático, en donde haya presencia de maltrato físico y violencia intrafamiliar, produciéndose una especie de temor al interior de la familia que impide el libre desarrollo del niño y promueve la aparición de traumas o miedos que lo acompañarán en la adultez. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando los golpeamos? Que cuando queremos a alguien se le golpea. Que el amor se demuestra con violencia. Esos hijos golpeados, probablemente de adultos, golpearán a sus esposas y las niñas golpeadas buscarán de esposo a uno que las golpee y justificarán que lo haga porque él las quiere. Los niños son muy buenos captando impresiones y teniendo sensaciones, sin embargo, su capacidad de interpretación es muy baja, lo cual les impide tener una idea clara de la realidad y los puede hacer sentir culpables de los problemas que se originan al interior de la familia. El niño puede sentir la violencia aún antes de haber nacido si ésta es ejercida sobre su madre. Los efectos son iguales a si la violencia hubiese sido ejercida sobre él mismo. Incluso el estrés producido por la violencia psicológica hacia la madre es transmitido al feto a través del cordón umbilical, generando las mismas consecuencias. El cordón umbilical es el nombre que recibe el largo cordón que va de la madre al bebé cuando éste se encuentra dentro del vientre materno. Es el encargado de transportar oxígeno y nutrientes al bebé y de eliminar desechos. Cuando el bebé nace, el médico corta el cordón umbilical dejando un pequeño pedazo en el bebé que luego cae y queda allí la marca del ombligo. Ahora bien, creemos que el cordón umbilical es como un hilo de plata que permite la comunicación emocional de la madre con el niño y que permanece uniendo al niño a la madre de manera invisible después de haber sido cortado por el médico. Si el niño no es deseado, ya sea porque la madre piensa que no era el momento, porque fue un embarazo producto de una violación
o porque no tiene el sexo esperado. El bebé siente ese rechazo desde el mismo vientre y entonces acentúa su posición fetal. Esta misma posición probablemente la usará para dormir de adulto. Aquí mismo ya se puede producir una de las heridas de la infancia, el rechazo. Esta es una de las heridas más profundas porque implica un rechazo hacia tus pensamientos y vivencias. En este caso aparece el temor a la no aceptación, a que los demás rechacen o juzguen lo que eres. Para las personas que tienen esta herida, es necesario superar sus inseguridades y miedos. A veces un padre o una madre están muy ocupados en sus tareas o trabajos para prestarle atención al niño, quien repetidamente la solicita, hasta que ya cansado de hacerlo, se retira. En la percepción del niño, ha sido rechazado por sus padres. Esto también produce una herida, aunque no haya habido un rechazo real por parte de los padres. Mas el niño lo percibe así. Recordemos el tema de la perspectiva. Hay abandonos imaginarios y abandonos reales. Un niño dejado en la puerta de un hospicio es un abandono literal, real. Es terrible el hecho de permanecer sin saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron. Vivir sin saber de dónde venimos o quiénes somos. En todo abandono puede haber de hecho un rechazo y viceversa. La herida del abandono se manifiesta cuando sientes un miedo excesivo a la soledad o cuando se da dependencia emocional en tus relaciones afectivas, restándote valor a ti mismo para dárselo a la persona a quien dices amar. Es muy positivo en estos casos fortalecer el amor propio y la autoestima. Un niño que es dejado con su cuidadora desde antes de que se despierte hasta la hora de dormir de nuevo sin ver a sus padres, puede sentir que ha sido abandonado. Un niño que debe ser dejado en terapia intensiva durante varios días sin ver a sus padres y especialmente a la madre, también puede sentirse abandonado. Es cuestión de percepción. Mas para el niño cuenta como un hecho real y también le produce la herida del abandono. Un niño que es criticado constantemente por la madre, en privado o en público, peor si es en público, se siente humillado. Cuando es comparado con otros, colocándolo a él en minusvalía, se siente humillado. La herida de la humillación surge entonces cuando sientes que te ponen a prueba y constantemente te sientes criticado por lo que haces. Esta herida puede transformarse en el adulto en la aparición de un temperamento irascible o de un trastorno obsesivo compulsivo en donde la persona debe marcar sus propios límites y ponerse siempre en lugares donde se sienta seguro. Siendo niño, pueden prometerte llevarte al parque de diversiones el domingo, si te portas bien durante toda la semana. Tú lo haces y te esmeras. Llegado el domingo, te levantas temprano y te bañas y te arreglas para salir. Como ves que tus padres no se levantan, procedes a despertarlos y recibes una reprimenda porque es domingo y ellos deben descansar en su único día libre y por lo tanto no te llevarán al parque. El niño, desde su perspectiva, considera esto una traición. Generalmente se da en el desarrollo de relaciones afectivas. Produce celos excesivos con tu pareja y pretendes tener un autocontrol absoluto de la persona con quien estás, pues ese es para ti tu territorio seguro. En la herida del miedo a confiar o la traición, pierdes el control
y los sentimientos de control y de confianza desaparecen. En algunos casos se traduce en desconfianza total hacia la organización con la cual trabajas y hacia el patrono en particular. Cuando eres niño y eres acusado injustamente de mentir, cuando esto no es cierto, cuando no te creen aunque digas la verdad y sí le creen a otros que tú sabes que mienten, se produce esta herida. La herida de la injusticia también se genera cuando los progenitores son fríos, rígidos y autoritarios, creyendo que de esa forma se ganarán el respeto de sus hijos. Produce un sentimiento de ineficacia y de injusticia, convirtiéndote en un adulto rígido, incapaz de negociar, aceptar opiniones contrarias y con gran ambición de poder. En este punto es muy valioso trabajar la rigidez mental con el fin de entender por qué los demás te perciben como una persona negativa e impenetrable. Recordemos la frase de Platón: la obra maestra de la injusticia es parecer justa sin serlo. ¿Cómo curar estas heridas? El primer paso para curar alguna de las heridas que te mencioné antes es aceptar que hay algo en tu interior que te está haciendo daño y afecta la forma en la que te estás relacionando con otros. Una forma efectiva de hacerlo es de la mano de un terapeuta que te ayude a comprender la raíz del problema y que te sirva de soporte en este proceso de sanación. Un mecanismo utilizado en la PNL para la sanación es el perdón. Perdonar a aquellos que creemos que nos hicieron una herida y perdonarnos a nosotros mismos por utilizar estas heridas para sufrir y hacernos daño emocionalmente. En la PNL creemos en la existencia de un niño o niña invisible a las personas que va con nosotros a todas partes. En realidad es nuestro niño o niña interior que puede llegar a tener de 7 a 12 años de edad. El niño interior es el núcleo de nuestro ser emocional que comenzó a gestarse en la infancia, en los primeros 7 u 8 años de vida. Ir a su rescate es cambiar nuestra programación emocional, es sanar las heridas que se generaron en nuestra niñez y que se han quedado allí hasta el día de hoy, ocasionándonos problemas en nuestro mundo de adulto y que no relacionamos con nuestra infancia. Por ejemplo, los problemas que tengo con mi pareja es porque él o ella es necio, ignorante, desconsiderado, celoso, impulsivo, etc. Y porque yo soy tal o cual. Pero en realidad, esa es la forma, lo que se ve a simple vista. El fondo en ambos está en sus heridas emocionales de infancia, que ya hemos comentado. Lo mismo pasa con los otros problemas inter o intrapersonales. Si no puedo conservar ningún empleo, si estoy siempre enfermo y me accidento constantemente, si no me hablo con mis hermanos, si odio mi trabajo, si tengo problemas con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, si vivo en la depresión o en el resentimiento, etc. La mayor parte de los problemas que tenemos como adultos están fuertemente conectados con las heridas generadas durante los primeros años de nuestra vida. Uno piensa que ante las dificultades, ese señor de 40 años está reaccionando torpemente, que esa abogada con maestría está actuando de tal o cual manera. Sin embargo, quien está llevando el control de la tormenta emocional es ese niño lastimado que habita dentro del cuerpo del adulto. Cada individuo puede avanzar enormemente en su evolución interna si se ocupa de sanar las heridas emocionales que tuvo en su infancia, ya que verdaderamente dentro de cada persona existe aún aquella criatura vulnerable que se fue
y que se supone quedó en el pasado. Descubrirla, recuperarla y nutrirla en amor es sin duda una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos. A partir de este punto, el manejo emocional de nuestra vida puede transformarse enormemente para bien. En la PNL conocemos este proceso como la sanación del niño interior. Me gustaría detenerme aquí un momento para explicar el funcionamiento del cerebro, de acuerdo a lo que se conoce actualmente respecto a la neurofisiología. Particularmente quisiera referirme al estudio del doctor John McLean acerca del cerebro triuno. Es necesario entender esto para comprender por qué las heridas emocionales de la infancia son las que nos marcan para el resto de nuestra vida hasta que nos ocupemos de sanarlas. El doctor McLean afirma que en realidad tenemos 3 cerebros en uno. El primero es lo que él ha llamado el sistema reptiliano o el reptil simplemente, donde radican las funciones básicas: respiración, digestión, circulación, etc. Hasta allí somos bastante parecidos a las lagartijas. En la capa superior del cerebro radica el neocórtex o corteza cerebral, donde tienen lugar las funciones más sofisticadas de raciocinio: el razonamiento lógico, las deducciones, la memoria de datos, las inferencias, hipótesis, etc. Y finalmente, entre estos dos ámbitos está el sistema límbico, el cual está formado fundamentalmente por la amígdala y el hipocampo. Digamos que en este sitio se graba el disco duro de la memoria emocional. Aquí quedan impresas en nuestros primeros 7 u 8 años de vida la forma como vamos a reaccionar ante las emociones básicas durante nuestra vida. Cómo actuaremos en el manejo de lo que la doctora Miriam Muñoz ha llamado MATEA, que es un acrónimo por las palabras miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Cuando hablamos de la evolución del ser humano, dijimos que la principal diferencia con los animales era nuestro razonamiento lógico. Hemos creído, las evidencias científicas aportadas por la psicología y la neurociencia señalan que no somos tan racionales como hemos creído y en realidad somos frecuentemente impulsados por nuestras pasiones. Nos enamoramos de personas casadas, reñimos con nuestros vecinos, nos atragantamos de comida, corremos tras la diversión, nos enfermamos e incluso llegamos a atentar contra nuestras vidas. En todos estos casos, el denominador común es la emoción. En toda elección, el factor emocional está siempre presente. Las emociones tienen la capacidad de afectar nuestras decisiones. Cuando estamos bajo la influencia de estados afectivos como tristeza, miedo o rabia, la calidad de nuestras elecciones se ve afectada. Y si nos encontramos en situaciones de supervivencia, las respuestas típicas son atacar, huir o paralizarse. Cuando la activación emocional es alta, tenemos menos libertad de acción, pues el sistema límbico secuestra el control y se dificulta tomar decisiones pensadas involuntarias. Y el libre albedrío ya no es realmente libre, pues los impulsos lo atan por un buen rato. Las emociones influyen en nuestro estado de salud, en las relaciones y en la productividad, y son los ingredientes claves para entender los conflictos de pareja, los arrebatos de la adolescencia, la violencia social, las adicciones, las enfermedades psicosomáticas y el suicidio. Greg Braden, investigador del tema de la conciencia,
señala que el corazón tiene un campo electromagnético 5000 veces más potente que el campo del cerebro. Y los neurocardiólogos afirman que el corazón tiene cerca de 40.000 neuronas sensitivas. Se sabe además que en nuestras reacciones el impulso emocional ocurre antes de que tengamos conciencia del estímulo al cual estamos reaccionando. Es decir, el corazón puede anticiparse al estímulo que va a venir y saber si nos va a agradar o no. Es lo que algunos denominan la inteligencia del corazón o también corazonadas. Mi experiencia personal me ha mostrado que el corazón me alerta con una especie de pálpito cuando estoy tomando una decisión que más tarde de manera consciente consideraré incorrecta o errada. Incluso me es útil en cosas tan domésticas como hacer el mercado. Sin haber tomado una lista de lo que hace falta, dejo correr mi vista sobre el estante de productos y mi corazón me dará una señal casi imperceptible cuando miro un producto que debo comprar. Cuando he dejado de hacerlo, llego a mi casa y corroboro que he debido comprarlo. ¿Le ha sucedido esto a alguno de ustedes alguna vez? Por otro lado, Epícteto, filósofo griego, enseñó ya hace 20 siglos que la causa del sufrimiento es la interpretación, que lo que produce perturbación en las personas no son los eventos que les ocurren, sino las opiniones que ellas tienen acerca de esos eventos. De nuevo, volvemos al principio, a la perspectiva. Nuestros pensamientos constituyen la parte esencial de nuestras emociones, por lo que todo cambio en los patrones o esquemas mentales generará cambios en nuestros patrones o esquemas emocionales. Así como los pensamientos influyen en las emociones influyen en los pensamientos. Este círculo se retroalimenta y es la clave para entender las adicciones y los círculos viciosos. Un rasgo relevante que influye en nuestras emociones es el temperamento, que puede definirse como un estilo personal e innato de reacción que nos impulsa a responder de manera particular a los estímulos o a las situaciones. Es una intención primaria de base biológica que emerge espontáneamente. Podemos decir que es un patrón emocional que viene escrito en nuestro ADN. Algunos consideran que el temperamento no se puede modificar, mas las evidencias sobre la flexibilidad del cerebro para reestructurarse muestran que sí es posible modificar la estructura neuronal y cambiar nuestros patrones de reacción emocional. En la gráfica podemos observar los 4 tipos de temperamento: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Ya hemos hablado sobre las creencias. Podemos hacer énfasis en que las creencias son pensamientos y por lo tanto influyen en las emociones. Son tan poderosas las creencias que son capaces de afectar nuestro cuerpo. Literalmente, los pensamientos se materializan por obra de los péptidos, que son moléculas que se generan cada vez que una idea aparece en nuestra mente. Pocas veces nos percatamos de los efectos de las creencias en nuestras emociones, en nuestras decisiones, relaciones e incluso la salud, pues el proceso ocurre por debajo de la conciencia. Las expectativas son estados mentales que reflejan el deseo o el temor de que se produzca determinado resultado. Cuando la expectativa es positiva, la llamamos fe, esperanza, confianza u optimismo. Cuando es negativa, describimos ese estado como temor, inseguridad, ansiedad, pesimismo o desesperanza. Las expectativas negativas afectan el ánimo y la salud,
mientras que las positivas repercuten favorablemente en las emociones y en nuestras funciones corporales. Las expectativas demasiado altas pueden conducir a la frustración. Hemos hecho un vuelo de pájaro sobre diversos aspectos relacionados con las emociones. Ciertamente necesitaríamos más tiempo para profundizar en ellas. Antes de finalizar, me gustaría dar un resumen de las emociones básicas o primarias, de acuerdo a cómo lo explica la teoría de Paul Ekman, psicólogo que en la década de los 70 identificó 6 emociones básicas. Existe toda una enciclopedia para entender todo el registro de emociones que tenemos, pero vamos a definir cómo son las más importantes para mejorar nuestro autoconocimiento. De todos los diferentes tipos de emociones, la felicidad tiende a ser la emoción más deseada, la más buscada y en la que más nos esforzamos en entender y en alcanzar. Se trata de un estado emocional complejo, pero que es muy agradable y que se caracteriza por incluir sentimientos de satisfacción, de alegría, gratificación y bienestar. La tristeza es otro tipo de emoción a menudo definida como un estado emocional transitorio que se caracteriza por sentimientos de decepción, dolor, desesperanza o desinterés. Al igual que otras emociones, la tristeza es algo que todos sentimos de vez en cuando. En algunos casos, las personas podemos experimentar periodos prolongados y severos de tristeza que pueden desembocar en una depresión. Una forma de tristeza que puede salir al exterior o manifestarse de varias formas físicas, como el llanto, bajo estado de ánimo y comportamientos asociados al letargo, la quietud y el aislamiento de otros. El miedo es una emoción muy poderosa que también puede jugar un papel importante en nuestra vida y supervivencia. Cuando te enfrentas a algún tipo de peligro y experimentas miedo, pasas por lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Tus músculos se vuelven más tensos, tu frecuencia cardíaca y respiración aumentan y tu mente entra en un estado de alerta, cebando su cuerpo para huir del peligro o pararse y luchar. Se produce una alta dosis de adrenalina, la cual nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante. Y el cortisol, una hormona que producen las glándulas suprarrenales, que ayuda a los músculos a liberar más azúcar. No todo el mundo experimenta el miedo de la misma manera. Algunas personas pueden ser más sensibles a él y a ciertas situaciones u objetos y pueden hacer que sean más propensos a desencadenar esa emoción. El asco es otra de las 6 emociones básicas originales descritas por Ekman. Esta sensación de repulsión puede originarse por muchas cosas, como puede ser ver, oler o degustar algo desagradable. Una emoción que, según los expertos, evolucionó como una reacción a los alimentos que podrían ser dañinos o fatales y que las personas pensaban que les producirían enfermedades. Y así, cuando alguien huele o prueba alimentos que no le gusta o no tolera, ya sea por su gusto, olor o porque visualmente no es atractivo, el asco suele desencadenarse. También la falta de higiene, las infecciones, las enfermedades, la putrefacción, entre otras muchas cosas, como la misma muerte, también pueden desembocar en una respuesta de asco, como una forma de nuestro organismo de evitar las cosas que pueden llevarnos a enfermedades transmisibles. Pero también existe el asco moral, cuando vemos o escuchamos acciones
y comportamientos éticos y morales malvados o que no concuerdan con nuestras ideas. La sorpresa es otro de los 6 tipos básicos de Ekman, tipos básicos de emociones humanas. El sentimiento sorpresivo suele ser bastante breve y se caracteriza por una respuesta de sobresalto fisiológico después de algo inesperado. Este tipo de emoción puede ser positiva, negativa o neutra. Un ejemplo de una sorpresa agradable es llegar a tu casa y encontrar que tus amigos se han juntado allí para celebrar tu cumpleaños. Una emoción que tiene poderosos efectos en nuestro comportamiento, ya que se ha demostrado que son estos momentos, noticias, eventos y actos inusuales de los que más nos acordamos y los que más impactan en nuestra memoria, tanto para bien como para mal. La ira puede ser una emoción particularmente poderosa y caracterizada por sentimientos de hostilidad, agitación, frustración y una aversión extrema hacia los demás. Al igual que el miedo, la ira puede desempeñar un papel de lucha o huida en tu cuerpo. La ira descontrolada puede convertirse en un problema cuando es excesiva o se expresa de maneras que son insalubres, peligrosas o dañinas para los demás porque pueden desembocar en agresiones físicas, abuso o violencia. Una emoción delicada que puede disfrutar la toma de decisiones racionales y tener un impacto en la salud física. Esto es la ira. La ira se ha relacionado con las enfermedades coronarias y la diabetes y con comportamientos que plantean riesgos para la salud, como la conducción temeraria, el consumo de alcohol o incluso el tabaquismo. Resulta muy curioso llegar a entender en profundidad ciertas combinaciones de nuestras emociones más básicas con otras, ya que nos permiten comprender, ya no solo en nosotros mismos, sino en los demás, algunos sentimientos para llegar a controlar mejor situaciones y contextos problemáticos. Como ejemplo, podemos mostrar algunas que presentó en 1980 el psicólogo Robert Plutchik en su rueda de las emociones en la primera combinación. Alegría más confianza igual amor. Alegría más anticipación igual optimismo. Confianza más miedo, sumisión. Miedo más sorpresa, alarma. Sorpresa más tristeza, decepción. Tristeza más asco, remordimiento. Asco más ira, desprecio. Y, por último, ira más anticipación, agresión. Así llegamos al final de esta actualización. Hay un vasto camino por recorrer para conocernos mejor a nosotros mismos y así poder conocer mejor a los demás. Los invito a que lo recorran. Los dejo con una frase de Platón. El cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Muchas gracias por su atención.